Señores, desde ayer hay un tema instalado en torno a las penalidades por violación en el Código Penal. El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, dijo que habían sido reducidas algún tipo de violación a penas de 1 año a 4 años. Que antes eran penadas con 10 años y lo bajaron ahora a 1 año. Bueno, pero el presidente de la comisión, el diputado Jiménez, Alexis, dice que no, que eso se quedó igual y transcribió un par de artículos y sus párrafos que dice que todo estaba igual. Pero el senador Antonio Taveras insiste en cuál aspecto en específico de la relación de pareja se bajó esa penalidad. Tenemos la línea telefónica a Antonio Taveras, a ver si aclaramos o si la versión que dio el diputado y lo que él vuelve a decir más o menos armoniza o se quedó en el aire algún aspecto. Buenos días, senador. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, estuvimos leyendo un tuit tuyo aquí donde escribe al diputado que su comentario fue en la situación de violación o actividad sexual no consentida en una pareja, en una relación de pareja, no en sentido general. ¿Esa precisión usted la mantiene? Claro, porque es la real y fue la declaración que nosotros dimos ayer. La prensa me preguntó cuáles eran mis puntos disidentes frente al código. Yo dije, bueno, hubo 3 o 4 puntos disidentes que yo voy a tratar también de hacer un informe parcialmente disidente para ver si paso en el plenario. Y pasé a explicar que la pena por la violación no consentida, dígase, dentro de un matrimonio, estaba tipificada igual que la violación normal, es decir, una pena mínimo de 10 años, 20 años con agravante llegaba a 30, que eso se bajó mínimo a 1 año a 4 años, y que eso no debe ser, porque eso es un agravio para la mujer dominicana, porque muchas veces se da inclusive, no solamente viviendo dentro de una casa, sino que mucha gente se separa, dura 1 año, dura 2 años, y por el hecho de que hay un contrato matrimonial, el individuo cree que es dueño de esa mujer y la viola, hace el amor sin el consenso de ella. Entonces, ¿cómo entonces se le va a dar una pena de 1 a 4 años cuando una violación? Entonces, lo que hemos dado la voz de alerta es con eso. Ahora, ha querido tergiversarse eso, ¿se entiende? Pero la violación normal vale 10 años mínimo, 20 años y con agravante 30. Nosotros lo que decimos es que debió dejarse como estaba. La violación no consensuada, aún usted tenga un contrato matrimonial, es una violación y debe tipificársele como la violación. Es eso. Bien, bueno, es que claro, yo quisiera que alguien me explicara cuál es la diferencia entre relación sexual no consensuada y violación. ¿Hay alguna diferencia, senador? Ninguna. Entonces no entiendo por qué el diputado Alexis Jiménez dice lo contrario. Cuando yo recuerdo que a las 11 de la noche, 10:30, cuando se discutió eso, yo dije que estábamos volviendo al siglo XVIII. Claro. Y que este pueblo y que este Congreso iba a hacer de las reír si aprobaban eso. Y lo aprobaron, y no puedo decir ni siquiera las palabras con que lo aprobaron, pero fue así. Yo no me caracterizo ni por inventar cosas ni por hablar mentiras. Ahora, yo soy un senador de este país, de esta república, y me debo a la gente. Entonces, cuando pasan como cosas como esa, y yo mantengo mi posición, tengo que aclararlo ante la gente. Claro. Eso fue lo que hice ayer. Y por eso lo estamos llamando. ¿En qué estatus está el código en este momento, senador? Bueno, el código se terminó de discutir, se aprobó todo lo que se aprobó. Quiero decirle que cuando nosotros dimos la voz de alerta anteriormente que se quería aprobar un código, tal como vino de la Cámara de Diputados en el Senado para que una serie de baches se dejaran así, pues también a mí me quisieron sacrificar. Pero sin embargo, nos fuimos a discutir de nuevo y se hicieron más de 80 modificaciones. Muchas de esas importantísimas, por ejemplo, las 11 sugerencias del Ministerio Público fueron incorporadas. Algunas penas que estaban muy lejos fueron
fueron fortalecidas. Algunas tipificaciones de algunos delitos también fueron esclarecidas. Nosotros también tenemos un punto diferente con el tema de la corrupción. La corrupción se puso a 20 años que prescribe el crimen de corrupción. Nosotros éramos de opinión que debe ser imprescriptible, como ya hay muchos países y ya hay inclusive el tema de Naciones Unidas. Senador, pero ¿hay alguien que se oponga a que el crimen de corrupción sea imprescriptible? Porque hay cosas que uno como ciudadano no las comprende. Eso pasó. Eso está aprobado. Está aprobado. Está aprobado en esa discusión a 20 años, es así. Antes era 10, decía el código, ahora se implica a 20 años. Pero cuando se propone que sea imprescriptible, que no haya plazo, ¿cuáles son los argumentos de los que defienden que tenga un plazo límite para que no se pueda juzgar una persona que se roba el dinero del Estado? Bueno, que 20 años es suficiente para la persecución y cosas como esa. Nosotros entendemos que debe ser imprescriptible y lo defendimos, pero imagínense, nosotros éramos, yo diría, prácticamente 4, José Horacio como diputado, Pedro Catrén, senador, Antonio Tavera, senador, y Farideh Raful, senador. Éramos 4 para 15, básicamente, en la votación, ¿no? Sí, senador, déjeme aprovechar su presencia en otro tema. Pero yo quiero que quede claro, nunca me refería a la violación del mar y lo aclaré, pero un periódico, creo que maliciosamente puedo decir, entonces eso fue lo que publicó. Publicó el titular y debajo del cuerpo decía la realidad. Senador, pero también es que no hay diferencia entre una cosa y la otra. Es que no hay diferencia. Nuestra propuesta es que se dejara... Violación es violación. 20 y 30 años. Claro. Igual con la violación. Claro. ¿Entiendes? Sí. Iba a preguntar, aprovechando el contacto, yo sé que por su condición de legislador, usted está en receso en su actividad empresarial, pero los industriales de Herrera se pronunciaron ayer, ellos no están de acuerdo con el asunto de las reformas fiscales, ellos creen que debe ser un pacto, que debe consensuarse. ¿Usted tiene opinión al respecto? Porque usted fue cabeza de esos industriales. Bueno, mire, lo que pasa es que hay una ley, Estrategia Nacional de Desarrollo, es una ley, y manda a hacer un pacto fiscal en esa ley, y a eso es que ellos se refieren, ¿se entiende? Además, hay mucha confusión porque se filtró una reforma fiscal que no es la reforma fiscal que tiene el gobierno. Filtraron un documento y ya el gobierno negó que ese documento fuera oficial. Y hay mucha confusión en torno a eso en estos momentos. Bueno, el gobierno negó que hayan puesto a circular una versión, pero no dijo que ese documento es verdad o mentira. O sea, ellos niegan la difusión, pero ellos no niegan la autoría. Exacto. Senador, muchísimas gracias. ¿Qué nos queda, antes de que lo despidamos, qué nos queda a los que, o a las y a los, porque creo que hay muchos hombres incluidos en esta lucha, a los que entendemos que los derechos de las mujeres se están viendo fuertemente conculcados con este código? Bueno, yo pienso que los congresistas, esa comisión, tenemos todavía unos días para retomar algunos temas que ya se haya votado, pero se ha estado haciendo, es importante que esa comisión se reúna de nuevo y entonces trate de tener una discusión nueva con respecto a 4, 5, 6 puntos. Bien. ¿Se entiende? Bien. Sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género y el tema de derechos que tampoco se aclaró bien. ¿Hay alguna otra discusión? El tema de los partidos políticos que no se finalizó, sino que se mandó a la ley de partidos políticos. Senador, ¿quedan discusiones pendientes sobre esos temas? No, supuestamente ya lo que se está haciendo es viendo temas de redacción, de corrigiendo errores gramaticales y hay una comisión técnica chequeando la escala de la pena para que coincida con los aprobados, ¿no?
Muy bien. Bueno, Gracias, senador. Antonio Taveras Espero Guzmán. que esté bien aclarado mi posición. Sí, está aclarada. Está claro, Está gracias, aclarada. senador. Era bueno tener su llamada a esta hora de la mañana, sobre todo después de las reacciones que se ha tenido, no solamente en redes sociales, sino en la ciudadanía en general, que se ha visto Nosotros sorprendida. hemos aclarado por la red y por todo eso. Hemos publicado Claro. el artículo como estaba y el artículo como se puso ahora, ¿no? Aunque Sí. tal como usted dice, no hay gran diferencia entre un tipo de violación y el No, otro. Es lo Pero mismo, bueno, es lo mismo. Es lo mismo. pero bueno. mismo. Y eso va allá. a contribuir, inclusive, pues, O sea, esto es un código que penaliza a los violadores que no se han casado, que no tienen ninguna relación sentimental, pero no penaliza a los violadores que tienen pareja. Si tú quieres lo tener una... penaliza con una pena mínima de 1 a 4. Bueno, Si tú quieres les tener da una beneficios. condena O sea, menor. esto es un código penal que beneficia a los violadores incluso sistémicos, a los que violan dentro del hogar. Es Bueno, simple. en el hogar sí, porque la pena es muy fuerte para los violadores De calle, de la normales, calle, vamos a sí. llamarle así. a los Sí, al violadores. violador realengo, pero al violador institucionalizado no. Pero Gracias, es senador. inclusive todavía más peligroso porque si tú quieres Gravísimo. obtener una condena menor, tú solamente tienes que alegar que tienes un vínculo Claro. sentimental con la víctima. En el Y país en el entonces, que estamos. Ahí se vulneran todos los derechos de la mujer Y que ese es el tema que no se está entendiendo, ¿se entiende? Y hemos dado la voz de alerta sobre ese tema, porque aquí cada 60 segundos se abusa de una mujer, así es. aunque sea de palabra, pero se abusa. Gracias, senador, por su tiempo. Gracias.